Hola, antes que nada quiero agradecer a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y a todo el equipo de Contraste por la invitación. Muchísimas gracias, me siento muy honrada. Yo escogí hablar sobre parques, porque los parques considero yo que son un área muy especial dentro de la arquitectura que normalmente no consideramos o no tenemos en la mente como arquitectónico. Normalmente consideramos como viviendas, edificios, 4 paredes y un techo. O incluso en el mejor de los casos consideramos 4 paredes únicamente como arquitectura. Y la arquitectura tiene que ver con espacios. Los parques son un espacio de la ciudad, un espacio esencial de la ciudad. Se ha mostrado ya, hay varios artículos, he leído unos cuantos de ellos, de los que no recuerdo el título, el nombre, pero se ha mostrado que los parques, distintos centros o puntos de recreación en la ciudad, pero específicamente los parques, han ayudado a disminuir índices de violencia en las zonas en donde se han implementado. Y no solo violencia, sino índices de marginación que podrían incluir signos de pobreza. Obviamente, la pobreza es un tema muy amplio y no podemos atribuirle únicamente a disminuirla a los parques, pero sí proporcionan un lugar, un punto de encuentro. Muchísimas personas marginadas en índices de pobreza, en situación extrema y especialmente personas en situación de calle no tienen un espacio digno, no tienen un espacio propio, no tienen la posibilidad de tener un jardín o un parque. Y de esta forma, los parques públicos cumplen esa necesidad, suplen esta necesidad. Por ello, probablemente es que se han disminuido estos índices causados por la marginación. Se especulaba, puntualmente se menciona al portal Ad Magazine, diciendo que los parques existirán a un futuro, serán parques conceptuales en los cuales contarán con caminos elevados, entrelazados por dentro y por fuera de los árboles, esto para tener un mejor contacto con la naturaleza. Y después mencionan a Natalia Chueca, consejera del Servicio Público de Madrid, que dice: hay que cambiar la visión de los parques y jardines como sistemas aislados y entenderlos como un conjunto interconectado, como una red cuyas dinámicas están potenciadas por la biodiversidad. Estoy un poco más de acuerdo con este segundo punto, pero no del todo con la visión que se planteaba en este documento. En este documento se plantea que los parques tienen que cambiarse para volverse un poco más interesantes, para que nos sean más atractivos, especialmente en la sociedad que vivimos y con esta pandemia, el COVID, que nos ha obligado un poco, que nos ha obligado a mantenernos en casa, mantenernos encerrados y a la vida sedentaria que ya íbamos llevando, a una vida enfocada en el individualismo y en la recompensa inmediata, generando así que no querramos salir tan fácilmente a convivir y por tanto ir a parques. Me siento un poco en desacuerdo con este pensamiento. De hecho, al desarrollar un poco más esta idea me recordó creo que fue la penúltima película de Jurassic Park, donde se menciona que los dinosaurios, a pesar de que se volvieron a traer a la vida, ya no son lo que eran, que se necesita dinosaurios más aterradores para que realmente llamen la atención y más gente vaya a Jurassic World o Jurassic Park a verlos, porque la gente ya no está interesada únicamente en los dinosaurios convencionales, en los naturales. Me siento un poco así con esta visión de los parques, que tienen que incitarnos a visitarlos. No necesariamente, quizá necesiten este tipo de motivación o de una experiencia extra que ofrecerle a personas de cierto nivel, quizá como nosotros, que ya hemos alcanzado un cierto nivel de comodidad, que no necesitamos ir a los parques porque ya tenemos de alguna forma saciada esa necesidad que pudieran satisfacer para otras personas. Pero posiblemente para personas en situación de calle, para personas con muy escasos recursos, para personas que no puedan tener un jardín en su casa, que no puedan tener belleza y tranquilidad en su casa,
posiblemente para ellos no es necesario ponerle más garras y dientes, como decían en Jurassic Park, a los parques. Eso por un lado. Por otra parte, he visto algunos proyectos un poco hacia ese lado. Quiero nombrar 2 de ellos. El primero de ellos es una obra de Rosana Montiel, arquitecta mexicana. No hizo directamente un parque, pero sí hizo un centro. Honestamente, en su explicación, la conceptualización del proyecto me parecía más interesante que la materialización del mismo. Pero a final de cuentas sí cumplió con su función. Este espacio, nuevamente aplicado a un área marginada, ofrecía más o menos las mismas características que nos puede ofrecer un parque. Algo de distracción, de aire libre, de movimiento. Se está generando un espacio realmente en muy pocos elementos. Entonces yo podría llamar a esto un parque, porque está de alguna forma supliendo las necesidades que cumple un parque, a pesar de que no es un parque por definición. Entonces podría decir yo que esto es un parque a nivel futuro. El otro proyecto del que les quiero hablar es de Elemental, del Pritzker chileno Alejandro Aravena. Todavía no ha sido ejecutado el proyecto, pero es un proyecto sumamente interesante. Es un jardín, edificio, puente. Se estará ubicando en Buenos Aires, Argentina, y va a conectar una locación sumamente marginada, Villa 13, con la ciudad. La va a conectar en más de un sentido. En el sentido más literal de la palabra es porque este espacio Villa 13 no tiene una forma directa de accesar a la ciudad y por tanto a empleos y todos los beneficios que puede ofrecer una ciudad del tamaño de Buenos Aires. Este edificio será la nueva sede para el cono sur del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo. Es un proyecto sumamente interesante, como ya mencioné. Los conecta a estos espacios, le proporciona a las personas de Villa 13 una forma de conectarse con Buenos Aires, Argentina. Pero además es un edificio, es una sede, es un edificio importante, solo que en vez de ser un rascacielos, tiene forma de un puente para conectar estos dos espacios. Y además en la parte superior funciona como un jardín, como un parque. Nuevamente, esto es un parque, cumple las necesidades o suple las necesidades que supliría un parque, pero al mismo tiempo no es un parque tradicional. Quizá esto pudiera interpretarse nuevamente como ponerle garras y dientes al parque, como la analogía que presentaba hace un momento sobre Jurassic World. Quizá esto es ponerle garras y dientes, pero no considero que es necesariamente volver al parque más interesante per se, sino más bien darle un uso o crearle más usos de forma que sea factible. Como mencioné al inicio, los parques son principalmente una forma de devolverles la vida o de darles más oportunidad a espacios y zonas marginadas. Sin embargo, soy plenamente consciente y estoy segura de que muchos somos plenamente conscientes de que no resulta tan atractivo darles un parque a una zona marginada. Creo que lo que hizo Aravena es sumamente astuto. Está integrando la Villa 13, les está dando un puente y les está dando un parque, y el pretexto, al menos él lo planteó así, al menos eso es lo que yo entendí cuando contó sobre este proyecto en Mextrópolis 2019, que el edificio realmente era el pretexto, o a él le sirvió de pretexto para hacer todo esto. Entonces, esta es una forma, igualmente la de Rosana Montiel, aunque la de ella es mucho más específica para esa zona. Esta es una forma de crearles parques a las personas teniendo un pretexto. Quizá nosotros, no puedo decir el grueso de la población, pero sí las personas que tenemos acceso a una vida mucho más privilegiada, necesitamos ponerle garras y dientes a los parques, necesitamos hacerlos de alguna forma más atractivo. Probablemente ustedes también lo han visto, yo lo he visto aquí en mi ciudad, que algunos los han equipado con servicio de Wi-Fi gratuito. Sé que por ejemplo la Ciudad de México tiene algunas zonas así, creo que Alameda Central, entre otras. Esta es una forma de atraernos a los que estamos hiperconectados.
y a los que somos realmente privilegiados. Quizá es una forma de ponerle garras y dientes, y quizá nosotros sí necesitemos, pues como mencionaba el artículo de AD Magazine, quizá necesitamos recorridos más interesantes, paisajes más interesantes, quizá vegetación más exótica, recorridos, un diseño nuevo, diferente, algo, garras y dientes. Quizá nosotros sí necesitemos garras y dientes. Pero lo que considero yo que es el futuro, especialmente por el rumbo que han tenido los Pritzker en los últimos años, como Shigeru Ban, Alejandro Aravena, incluso el Pritzker 2021, que es una vista más social y más medioambiental. Quizás sea una tendencia, pero yo percibo que la arquitectura tiene esa tendencia y me siento sumamente feliz de que tenga esa tendencia en particular. Entonces, probablemente esa tendencia llegue a más espacios como podrían ser los parques y ya no nos preocupemos tanto en ponerles garras y dientes, sino colocarlos en zonas estratégicas, zonas marginadas para cambiarlos, para traer arquitectura, traer belleza, espacios de recreación, espacios seguros, iluminados, con vegetación, sin estrés, a ese tipo de lugares y realmente hacer un cambio. Al menos eso es lo que yo considero. Probablemente sea una utopía, pero si voy a estar divagando en teorías y suposiciones, ¿por qué no hacerlo en utopías? Quizá estas ideas utópicas lleguen a alguien y en algún momento, en muchos años o en menos años, sobre todo ustedes siendo todavía estudiantes y el futuro de la arquitectura de México, quizá la arquitectura del mundo, quizá esas utopías ya no sean utopías. Al menos eso es lo que me gustaría pensar, que el futuro de los parques no significa necesariamente cambiar su morfología, no necesariamente es agregarle garras y dientes, sino expandirlos, ponerlos en los lugares en donde realmente se necesitan. Y quizá el medio para insertarlos en esos lugares en específico sea ponerle garras y dientes, como el futuro edificio de Elemental. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Espero haber cumplido con las expectativas y quedamos al pendiente para cualquier otra propuesta que tengan en un futuro.